las 6:36 y yo me da la gana y voy a agotar mis 2 minutos ahora porque para seguir con el tema. Yo me imagino que aquí como que tenemos o vamos a hablar sobre el tema porque aquí en esto, mira, responsabilidades, la balanza inclinarla a un solo lado, eso sería, yo creo que perder la perspectiva del tema, que es mucho más que eso, porque son muchos los factores que ahí intervienen. Hablábamos de eso esta mañana, la prostitución infantil. La prostitución infantil y las relaciones con menores, la violación y la depredación sexual, que también hay que vincular a la pobreza, claro, y hay que vincularla a la exclusión, y hay que vincularla a la falta de educación. A veces decimos, porque la papá, porque la mamá, y probablemente son padres y son madres que han padecido exactamente lo mismo, porque es una cadena que traemos por años de exclusión, porque no es por casualidad que nos negaron esas capacidades de que nosotros podamos pensar, accionar por una conducta aprendida y accionar de manera lógica, Jesús. Claro. Eso es así. Entonces, el tema, por ejemplo, y yo creo que todo lo que hemos sido reporteros en algún momento nos ha tocado trabajarlo y darnos y confrontar. Yo recuerdo en el periódico El Sol, por allá por el 88, junto a Tony Pina, nosotros hacíamos una serie de trabajo con un salón que había justamente frente a la fiscalía. Se llamaba Salón Maideni, lo recuerdo. Justo ahí, frente a la Boca del Lobo, había un proxenetismo que actuaba y eran menores que se las servían a jueces, a abogados. Pero eso no se notaba. A honorables entre comillas, pero eso no se notaba. Estamos hablando de menores que para muchos, ahora en este momento, gente que están vinculadas al espectáculo, a la televisión, al Congreso, a los gobiernos, a las iglesias, a muchos de ellos como un estatus te hablan de una menor, porque metió una menor y la gente se muere de la risa y lo ve con buenos ojos. Es verdad que a Rocky o a Rochi RD lo pueden condenar y qué bueno que lo hagan, porque el elemento de que yo no sabía que era una menor, eso no se la compra nadie, ¿entiendes? Pero también sería bueno que muchos disque honorables que están por ahí, y gentes connotadas que todos sabemos y conocemos que utilizan a través de incluso de la incursión en el excitante mundo de la televisión para algunos, lo hacen también depredando y abusando, y eso siempre ha sido. Vamos con el desarrollo del turismo. Dueños de canales, unos bandidos que privan en honorable. ¿Qué hay dentro de depredadores? Con el tema del turismo, que es un punto y es un elemento importante para la estabilidad económica del país? ¿Qué te deja, por ejemplo, en esas comunidades donde hay mucho desarrollo del turismo, pero que no se nota? Por ejemplo, en los suburbios o en los barrios pobres de Samaná, de La Romana, de Higüey, de Puerto Plata. ¿Qué es lo que tú encuentras en el entorno? Tú encuentras mucho abuso y mucha prostitución y muchas enfermedades producto de esa prostitución. ¿Cuál es la historia de la iglesia respecto al caso, señores, de la prostitución de niñas y de niños? Pero es que el representante del Vaticano aquí en República Dominicana fue un violador de muchachitos y terminaron quitándolo del medio, como dice la gente, en un lenguaje común, para que eso no trascienda. De esa misma iglesia hipócrita que se opone a la educación sexual y se opone a la prevención también de embarazos no deseados, producto de esas depredaciones. He contado hasta el cansancio lo que ocurre a 20 minutos de aquí, de la capital, ahí en Boca Chica. Entonces, ¿qué intervienen ahí? Ahí intervienen también esos grupos organizados que son los que lucran de esas vulnerabilidades de las que estamos nosotros hablando, de esos muchachitos que vienen de hogares destrozados, que vienen de abandono, porque es una mamá que probablemente tiene la responsabilidad de proveer, pero también tiene la responsabilidad de formar, el tiempo no le alcanza, o probablemente ella también es fruto de eso, porque déjame decirte que ese es un ciclo que se reproduce y se reproduce. Una mamá que a los 15 ya estaba pariendo, a los 16. La hija, si no entiende que tiene que romper ese ciclo, probablemente a los 15, a los 16 va a parir. Y la hija de esa hija va a ocurrir exactamente lo mismo. Se convierte en una maldición generacional. Detrás de cada una de esas muchachitas hay una historia distinta. Y en las historias que hay detrás de eso, que es un drama terrible, entonces, por distinta que sea, ahí usted va a encontrar todas las causas que son las que intervienen para que nosotros tengamos una sociedad
con depredaciones en esos niveles. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Yo creo que tenemos que entender el fenómeno y que tenemos que tener incluso un protocolo para el tratamiento del tema, porque nosotros vemos, como te dicen, por ejemplo, frente al caso de la violencia de género, en su máxima expresión, que es cuando se produce el feminicidio, y te decimos y te titulamos que mató a su pareja, un desgraciado de 50 años, que tenía 15, que tenía 14, que tenía 16 años, y con eso, Fausto, efectivamente estamos dándole visos de legitimidad a algo que es una violación, que es un delito. Entonces, miramos a otro lado. Pero vayamos a ver, como citábamos temprano en la mañana, dense una vuelta por la Avenida España para que usted vea cuántas menores se están prostituyendo. Pero detrás de esas menores, métanse a unas casas bastante lindas y rimbombantes que hay en el entorno, que en alguna de esas cuevas va a estar el proxeneta que las mueve y que lucra y que trafica. Y que todos sabemos. O sitios. O que vayan a las terrenas en Samaná. O que vayan a Gascue. Ustedes han visto, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos casos se han denunciado? O vayan al Congreso, hemos visto. Esos lugares de masaje donde lo que hay es muchachitas de 17 años dándole masaje con todo incluido a los hombres. Entonces tú los oyes hablar y entonces mucha gente se ríe de medio lado. Me dio una menor. Y lo hacen, ¿sabes qué? Lo hacen ministros, lo hacen jueces, lo hacen diputados, lo hacen, no lo dicen así, pero también se hace internamente desde las iglesias, donde tú ves que te prohíben la educación sexual y te prohíben el uso de los preservativos, y cuando tú le levantas la sotana a uno de esos curas salen los condones volando. Porque eso también ha ocurrido. Hay que decirlo. O salen los muchachitos. Hay que decirlo con todas sus letras. Esa es la verdad. Entonces, los elementos que confluyen ahí son muchos, pero a veces nos resulta mucho más fácil decir, no, que la familia, que dónde estaba la mamá. Vaya a ver cuál es la historia también de la mamá. Esto es un problema del sistema, es un problema de la exclusión, es un problema de la educación, definitivamente. El tema de la prostitución infantil y de la depredación de menores es un tema de complicidades de una sociedad que es indiferente y que es hipócrita frente a un drama, señores, que cada vez más se muestra en medio de la crueldad con visos de legitimidad. Llévatela.